El juicio ordinario civil se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Cuenta con 3 etapas. La primera etapa es la etapa postulatoria, la cual se va a caracterizar por contener el escrito inicial de la demanda, instrumento con el cual el actor hará valer sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional. Este escrito deberá de contener ciertos requisitos establecidos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Una vez reunidos todos los requisitos establecidos en dicho artículo, el actor o la parte actora deberá de presentarlos en la Oficialía de Partes Común del órgano jurisdiccional al que le aplique. Como dato importante, aquí en la Ciudad de México, el escrito inicial de demanda para un juicio ordinario civil se presenta en la Oficialía de Partes de los juzgados conocidos comúnmente como niños héroes o ciudad judicial. Para presentar el escrito inicial de demanda es importante llevar copia de traslado y acuse. El acuse será fundamental o un instrumento fundamental debido a que en la parte posterior de la hoja de acuse se te pondrá o exhibirá a qué juzgado fue direccionada tu escrito inicial de demanda, ya que en la ciudad hay más de 70 juzgados civiles, los cuales podrán conocer de tu juicio ordinario civil. Lo anteriormente dicho, citado, con base en el artículo 256 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México. Siguiendo con este fundamento legal, el artículo 257 nos exhibe que después de recibir tu acuse, tendrás que esperar en el término de 3 días la respuesta del juez, el cual conoció de tu escrito inicial de demanda. Al recibir el juez designado tu escrito inicial de demanda, empezará un estudio a fondo respecto de todos los puntos, el cual, como lo comentábamos anteriormente, tendrá un término de 3 días para que en ese mismo término le recaerá un acuerdo, el cual se es comúnmente conocido como auto de erradicación o auto admisorio. Pero ojo, aquí puede haber una diferencia importante porque, como lo dice el artículo 256 y 257, la demanda no siempre va a ser admitida. Hay 3 opciones. Puede ser admitida, te pueden prevenir y te pueden desechar la demanda. Admitir es que está muy bien tu escrito inicial, pasa. Hay litis, cumple con los requisitos, pasa. Prevenir es que dentro de tu escrito inicial hubo algo que el juzgador vio como error o que tal vez tuvo alguna cuestión de fondo que te faltó incluir. Y por último, el desechar es que tu demanda no tuvo los fundamentos legales o la motivación correcta para poder realizarla. Y así el juzgador dará una respuesta respecto de tu escrito inicial. Si es admitida, le recaerá el acuerdo admisorio o el auto admisorio. Si eres prevenido, después del término de 3 días que comentábamos, el juzgador emitirá un auto en el cual te diga cuáles son las diferentes o la única prevención que va a tener tu escrito inicial, y si es desechada, el juzgador de nueva cuenta emitirá un auto en el cual se te notificará que tu demanda fue desechada y debes de pasar a recoger todos los documentos que obren en ella al término de 90 días. Siguiendo bajo el supuesto de que tu escrito inicial de demanda o tu demanda fue admitida o prevenida, en el caso de que fuera prevenida, la ley te otorga un término de 5 días para desahogar esas prevenciones que te hizo el juzgador. Una vez desahogadas o que tu demanda simplemente fue admitida, el juzgador le pedirá al actuario adscrito al juzgado haga las notificaciones pertinentes para poder comunicar a la persona demandada que se encuentra
un proceso judicial o un juicio ordinario civil en su contra. A este procedimiento, la ley le da el nombre de emplazamiento, el cual jurídicamente se define como el primer acto jurídico mediante el cual se le notificará a la persona demandada que se encuentra un juicio en su contra en X órgano jurisdiccional. El emplazamiento está establecido en el artículo 259 del Código Procesal para la Ciudad de México. Si se llegase a dar el supuesto de que la notificación se dio bien y se localizó a la parte demandada, el actuario adscrito al juzgado le dará vista al secretario de acuerdos, el cual emitirá el acuerdo correspondiente diciendo que se logró notificar a la parte demandada y abrirá el término de 15 días fundamentados en el artículo 260 del mismo Código Procesal para que la parte demandada emita su contestación a la demanda formulada por el actor. Aquí habrá un supuesto diferente, ya que si bien tiene o mantiene los mismos términos que el escrito inicial de la demanda, la contestación puede traer una reconvención. ¿Qué es esto? Lo que popularmente se conoce como una contrademanda, en la cual la parte demandada puede también demandarle alguna cuestión o alguna obligación a la parte actora. Aquí cambiarían las figuras, ya que la parte demandada se convertiría en lo que se conoce como actor reconvencionista. Como tal, cambiarían las figuras. El demandado ahora tratará de demandar a través de la reconvención al actor. Ya con el preámbulo de la etapa postulatoria, comenzará la etapa probatoria, en la cual el juez se podrá estudiar tanto el escrito inicial de demanda como la contestación, para después citar a las partes a la audiencia de conciliación. Esta audiencia tiene su fundamento legal en el artículo 272. Aquí se tratarán aspectos importantes dentro del juicio, pues se comienza a estudiar la legitimación de las partes. Se le pregunta a ambas partes si alguna de ellas tiene algún acuerdo conciliatorio para terminar con el juicio y así ya no seguir con las siguientes etapas del proceso y poder de una forma más participativa entre ambos llegar a un acuerdo en común. Esta audiencia no únicamente será de conciliación, también es conocida como audiencia de conciliación y excepciones procesales, en la cual el secretario de acuerdos preguntará a las partes si alguna de ellas tiene algún tipo de excepción que quieran proponer dentro del juicio. Es importante recordar que a esta audiencia no es obligatorio que asistan las partes, pero sí es muy importante porque así pueden llegar a un acuerdo en común. Si no asiste alguna de las partes, se depura el procedimiento. Pero si ambas asisten y llegan a un acuerdo entre sus representantes y entre ellas, el secretario de acuerdos mandará a sentencia para que el juez pueda emitir una sentencia respecto de ese acuerdo conciliatorio. En el supuesto de que ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo conciliatorio, se seguiría con la siguiente etapa del proceso, en la cual el secretario de acuerdos al término de la audiencia de conciliación abre el periodo para las pruebas. Esta etapa se encuentra fundamentada en el artículo 290 del Código Procesal para la Ciudad de México. Al término de la audiencia de conciliación-excepciones, el secretario de acuerdos notificará personalmente que ambas partes tienen el término de 10 días para poder ofrecer las pruebas que ellos crean convenientes. A este periodo se le conoce comúnmente como periodo probatorio.
Un fundamento importante para la etapa de las pruebas es el artículo 291 del Código Procesal, el cual nos va a dar los fundamentos y requisitos que deben de tener cada una de las pruebas, como lo son la testimonial, la confesional, la pericial, la inspección judicial, también la instrumental de actuaciones. En este punto me parece de suma importancia recordar cuáles son los pasos de la prueba. Primero, como abogados debemos de tener siempre presente que empieza por el ofrecimiento, la admisión, la preparación de tus pruebas, la valoración y el desahogo. Estas 5 etapas son fundamentales para que tú puedas llegar a persuadir al juez. Antes del inicio de la audiencia de pruebas, cada una de las partes, por conducto de sus abogados o representantes legales, deberán introducir a través de la oficialía de partes del juzgado los pliegos de preguntas que buscarán que el secretario de acuerdos autorice y a su vez pregunte a los testigos o a las personas que desahogarán las pruebas testimoniales. Las pruebas deberán desahogarse de forma oral y una vez concluida la recepción de las pruebas, cada una de las partes debe formular sus alegatos, los cuales los podrán presentar hasta por no más de 15 minutos, todo esto con base en el artículo 394 del Código Procesal Civil. Ya desahogadas las pruebas y establecidos o formulados los alegatos, el secretario de acuerdos procederá a cerrar la audiencia probatoria y se determinará el respectivo término para que todo lo relacionado o lo visto en el asunto pueda pasar al juez y a su vez para que este mismo juez en un término establecido en el artículo 397, que en la mayoría de los casos va alrededor de un mes, pueda pronunciarse al grado de dictar sentencia definitiva respecto del asunto. Si bien podríamos decir que con la sentencia definitiva el juicio se encuentra concluso o bien se da por terminado, hay que recordar que existen mecanismos jurídicos en cuanto al principio de definitividad para que una parte que no se vea favorecida o que crea que se violentó algún derecho durante el procedimiento o proceso del juicio ordinario civil puede recurrir a la etapa de apelación. En esta etapa se buscará que la sala de lo civil pueda conocer completamente del asunto y así expresarse sobre confirmar o modificar la sentencia definitiva que emitió el juzgado de primera instancia. Y así, a grandes rasgos, es el procedimiento que se llevará si tú llevas a cabo un juicio ordinario civil.